Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Sharon Durán, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y junto con mi compañera Heidi Joana Granados vamos a hacerle un video súper breve del análisis que hicimos de países unitarios y federados. En este ejemplo tenemos a Nigeria y a Filipinas. Antes de iniciar con la explicación de Filipinas, les voy a hacer una breve explicación sobre qué es un Estado unitario. Un Estado unitario es un Estado donde todo el poder principal está en un solo gobierno central. Esto quiere decir que existe una autoridad principal, generalmente el gobierno nacional, que toma las decisiones más importantes sobre todo el territorio. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de ello. Aunque hay divisiones como departamentos, provincias o municipios, estos no tienen poder propio independiente, sino que depende del gobierno central para actuar y tomar decisiones, lo que significa que las leyes, normas y políticas suelen ser iguales en todo el país. Este sistema permite mayor control y organización, ya que todo se dirige desde un mismo punto, pero también puede hacer que algunas regiones tengan menos capacidad de decidir sobre sus propias necesidades. Bueno, aquí tenemos el caso de Filipinas, es un país unitario, pero antes de hablarle de su estructura política o de Estado, les vengo a hablar sobre su economía. En las últimas décadas, la economía de este país se ha deteriorado de forma progresiva, afectando especialmente a las clases más empobrecidas. El caso más extremo es el de la isla de Mindanao, en la que a pesar de ser rica en recursos minerales y agrícolas, paradójicamente 7 de cada 10 familias vive por debajo del umbral de pobreza. Por otro lado, Filipinas se sostiene principalmente del sector de servicios, la agricultura y el dinero que envían los ciudadanos que trabajan en el extranjero. Socialmente, Filipinas es un país muy diverso, con múltiples lenguas y culturas, influenciado por su historia colonial, principalmente de España y Estados Unidos, lo que se nota en el idioma, la educación y hasta en la forma de vida. Muchas personas hablan inglés, además del filipino. Por otro lado, la mayoría de su población es cristiana, lo que lo diferencia de otros países de la región. A pesar de su diversidad, existen desigualdades entre regiones, lo que representa un desafío para un sistema político centralizado. Continuamos con su política. Filipinas es un estado unitario y centralizado con un sistema presidencial donde el poder público se organiza en 3 ramas independientes. Tenemos la rama legislativa, que se encarga de crear leyes y controlar el presupuesto mediante un Congreso bicameral compuesto por el Senado y Cámara de Representantes. Tenemos la rama ejecutiva. Está dirigida por el presidente, elegido por voto popular por 6 años sin reelección inmediata, quien además nombra a altos funcionarios. También tenemos la rama judicial, administra la justicia a través de la Corte Suprema y otros tribunales, encargándose de interpretar las leyes y garantizar su cumplimiento. Filipinas cuenta con una descentralización administrativa. Esto significa que, aunque el país sigue siendo un estado unitario, parte de la gestión y toma de decisiones se distribuye a niveles locales. Esto implica varias cosas, que las autoridades locales pueden tomar decisiones según sus necesidades. Cada zona puede adaptarse a su realidad, en lugar de depender totalmente de decisiones desde la capital. Esto se fortaleció con leyes como el Código de Gobierno Local de 1991, que dio más poder a los gobiernos locales. Muchas gracias por su atención. Nigeria es una república federal que comparte y equilibra su poder, otorgando una limitación al gobierno central. Si bien es una potencia demográfica y económica de África, pero convive con fuertes desigualdades, alta dependencia del petróleo y tensiones políticas y sociales. Su gran reto es transformar esa riqueza potencial en bienestar más amplio y estable para la población. Nigeria tiene la economía más importante de África y una población muy joven y creciente.
Con una mayoría que vive en zonas rurales, sin embargo, el país sigue dependiendo mucho del petróleo, lo que lo vuelve vulnerable a cambios en los precios internacionales y crisis fiscales. Aunque también se destacan sectores como las telecomunicaciones, las finanzas, la infraestructura, la agronomía, el nivel de vida sigue siendo bajo en relación con la riqueza que da el país, generando una desigualdad que limita el impacto de crecimiento sobre la mayoría de la población. En cuanto a la sociedad, Nigeria es muy diversa, joven y numerosa, pero enfrenta problemas estructurales como pobreza, desempleo juvenil, desigualdad territorial y el acceso insuficiente a servicios públicos. Esto hace que la parte rural con más fuerza en pobreza agrave la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La desigualdad de las regiones está marcada, entonces no tienen suficiente desarrollo humano, ya que Nigeria aparece rezagada frente al peso que ella genera económicamente. Con esto se demuestra que el crecimiento no se ha traducido de forma suficiente en bienestar social. Políticamente, Nigeria funciona como una federación denominada por grandes partidos, con fuerte competencia por el poder, pero también con críticas frecuentes debido a la corrupción, al clientelismo y a los altos costos en su gobernanza. Si bien estas reformas económicas recientes que se han realizado han buscado estabilizar la economía de Nigeria y reducir las distorsiones, también han generado una presión social, un impacto en los precios, en los subsidios y en estos tipos de cambio. Ha hecho que la seguridad también sea otro factor central. La violencia en algunas regiones y los conflictos civiles esporádicos y la inestabilidad institucional han dificultado la inversión como la cohesión nacional. Bueno, en conjunto, Nigeria es un país enorme, pero con buenos recursos y debido a que tiene su población joven y está en potencial crecimiento, aún sigue frenado porque depende del petróleo, de la desigualdad, la inseguridad y las debilidades institucionales. El futuro de Nigeria depende de diversificar la economía, reducir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad.